cuántas buenas noticias el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Magnolia de la Garza, eres subdirectora de la colección Isabel y Agustín Coppel de SIAC, y en este caso San Ildefonso hospeda esta exhibición temporal que es una joya. A ver, platícanos. Se llama Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente. Rastros y vestigios pasado, indagación en el presente. Cuéntanos. Hola, bueno, te cuento, la exposición es un ejercicio de la colección donde siempre invitamos un curador, a una persona que nos organice una exposición que pueda plantear su visión sobre esta colección privada que existe, y que al no tener un espacio propio de exhibición buscamos colaboraciones con museos que ya tienen el espacio, haciendo estas como alianzas, que para nosotros es muy importante para poder dar a conocer este acervo. En este caso, la curadora, partiendo de dos piezas de artistas que están en la colección, uno que es Alighiero Boetti, que es de origen italiano, con una pieza que es muy bonita, que es un bordado, que se llama tutto, que en italiano significa todo. Y en esta imagen lo que Boetti hacía, él vivió en Afganistán hasta 1979, que entró la guerra, el ejército soviético y empezaron todos los problemas. Él vivía ahí y trabajó y colaboró con un grupo de mujeres bordadoras y siguió colaborando con ellas tras la invasión rusa, soviética, ya están refugiadas en Pakistán. Y a ellas les daba como objetos del mundo occidental, aviones, reglas, escuadras, lápices, y ellas organizaban las composiciones y las bordaban en distintos colores. Es una especie de bordado de los objetos del mundo que conocemos de nuestra vida cotidiana, en distintos colores. Cada quien escogía sus colores, los tamaños, hay unos muy grandes, este es un tamaño realmente para un bordado de maneras importante o sustancial, y la curadora, pensando en piezas como esta que reunían como fragmentos del mundo, propone esta exposición que se llama Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, que también pensando en que muchas veces nos sentimos alejados del arte contemporáneo, que cuando entramos a una sala y vemos una pieza decimos no entiendo, porque no es pintura o porque no es escultura, porque ya no entendemos. En algún momento, y a todos nos ha pasado, nos sentimos perdidos. Entonces lo que propone Tatiana Cuevas, la curadora, es hacer este recorrido por el arte contemporáneo con piezas que van desde 1946, que son piezas que en realidad son fotografías de Associated Press, esta agencia noticiosa, Wow. Hasta piezas... Que admiro enormemente el trabajo de Associated Press. Es impresionante el archivo de imágenes. Y estas son unas imágenes de estas pruebas nucleares que se hacen en el Pacífico, que hoy nos parecen alejadas de todo, porque nos parece como que se ven los barquitos pequeñitos por ahí que dices, bueno, ¿a qué loco se le ocurría estar cerca de una explosión nuclear? Bueno, son pasos del tiempo, pero tenemos piezas que se hicieron en 2015. Entonces, este recorrido, la idea es acercarnos a estos objetos como cuando entramos al Museo de Antropología e Historia, que vemos la urna funeraria, vemos una vasija, vemos un yunque que nos dice, no, esta yunta es ceremonial o no, y que de repente decimos, ¿y estos objetos qué son? ¿Y para qué servían? ¿O qué historias nos están contando? Entonces, todo el recorrido a lo largo de 120 piezas que tiene la exposición, lo que busca es que nos acerquemos a estos objetos como estos arqueólogos del futuro, pero estos objetos finalmente están contando historias del presente. Se están contando historias que han sucedido desde finales del siglo XX hasta estas décadas que nos toca del XXI. Y la idea es cómo acercarnos sin ese miedo a estos objetos, sin tener que pensar que entendemos, ¿no? Hay muchos que son objetos muy cotidianos. Hay una pieza de Marco Rountree que es una caja de luz con un cable, ¿no?, que va haciendo una forma que parece un nudo, pero también podría leerse como una especie de símbolo raro por estas anotaciones. Piezas muy importantes de artistas como Jambo, que es un artista además con una historia particular. Él nace en Vietnam, sus padres huyen
Cuando él era muy pequeño lo rescata un carguero danés y termina siendo ciudadano danés y luego ha vivido por el mundo. Y él tiene 3 piezas en la exposición, quizás las 2 más impresionantes son unas esculturas en cobre que son fragmentos de la Estatua de la Libertad. Él hace un proyecto muy ambicioso que es reconstruir la Estatua de la Libertad, que se hace y fragmentarla. Y esos fragmentos los va vendiendo a distintas colecciones a lo largo del mundo. En México tenemos 2. No tenía en la colección, ni idea de eso, ¿eh? ¿Ustedes sí sabían eso? Yo no tenía ni la más remota idea. Y están ahora en exposición. Y entonces, claro, cuando vemos los fragmentos de la Estatua de Libertad, estamos tan cerca y es tan fragmentado que lo que vemos es un pedazo de vestido, un pedazo de libro, que nos cuesta trabajo hasta hacernos la idea. Empezamos con este ejercicio de dónde podría estar. Y finalmente es parte de los escenarios que planteaba también la curadora, en el sentido de que para ella es como cuando vemos estas películas de acción, donde generalmente hay extraterrestres que van y destruyen nuestras ciudades y sobre todo los lugares simbólicos. Bueno, esto sería lo que nos encontraríamos de la Estatua de la Libertad, ¿no? O sea, estos fragmentos que quedaron, un pedazo del vestido, un pedazo del libro que carga en la mano. Y entonces, bueno, es entender estas cosas. Obviamente tiene un valor estético en sí misma, o sea, desde el material, las formas. Y entonces es acercarnos a estos objetos desde esa mirada un poco de tratar de descubrir qué son. Luego hay piezas como más formales, más fáciles de entender, porque son fotografías. Entonces podemos ver un cofre de un coche con 2 vasitos, que es un fotógrafo americano que se llama William Eggleston, muy importante en Estados Unidos, que fotografía no las grandes ciudades, sino sur y centro del país, esta cultura de lo desechable, de la ropa que se tiende. Entonces, que nos podemos identificar porque finalmente son objetos que vemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Me quedé pensando en estas mujeres, la guerra, bordando. ¿Cómo se rescatan esas piezas? ¿Cómo llegan al cabo esas piezas a una colección? Uh-huh. ¿Cómo las encuentran? Aliero Boetti fue un artista importante en su momento. Ya murió hace unos años, murió al inicio de este siglo, me parece, y él lo que hace es que sigue trabajando con ellas desde cuando están en el campo de refugiados. Tenía alguien que recolectaba los bordados con él. Estamos pensando en una época previa al internet, previa a la mensajería express y teléfonos celulares. Entonces hay una cuestión por cartas, telegramas, donde él encarga esto. Estas mujeres ya habían tratado con él y siguen haciendo estos bordados. Hizo muchos trabajos con ellas, no solamente estas piezas como tuto, que no es una sola, son varias, pero llega a ser hace abecedarios, hace mapas del mundo. Es un gran artista. ¿A ti qué te gusta más de esta exposición de rastros y vestigios? A ti, Magnolia, de todo lo que has visto, uh-huh. Eres una persona pues que le sabe, ¿no?, al tema del arte. ¿A ti qué te gusta y por qué? A mí que me gusta, mira, no es una pregunta fácil porque me gustan muchas cosas. A mí creo que me gusta este recorrido por todas las salas y tratar de ver estos objetos. Hay unos que te llaman más que otros, pero finalmente es una exposición que yo he recorrido mucho y la he visto muchas veces, y siempre hay un objeto, una pieza que me llama la atención, que no es que no lo hubiera visto, pero de repente dije, ¡ay! No me había dado cuenta de todo lo que hay de información en esta pieza. Por ejemplo, para esta exposición, porque se mostró antes en Guadalajara y en Puebla. Que tuvo mucho éxito. Sí, y nos fue muy bien. Hay un artista mexicano que se llama Maurice y tiene esta pieza que se llama Hermoso Paisaje. Y quizás porque aquí es un remate visual de la sala importante, pero volver a ver esa pieza, y quizás por la ciudad también, digo, qué fuerte, qué sensibilidad. Hermoso Paisaje es una pieza que se hace con objetos intercambiados, con gente que vive debajo de los puentes en situación de calle, con aquello que ellos atesoran, y son sus herramientas para sobrevivir a la intemperie en esta ciudad sin tener un techo como tiene uno. Y de repente ver esos objetos ahí, luego le ponen una serie de leyendas de cómo defenderse de la lluvia. Esto es realmente valioso. Y entonces
Eso de ¿Cómo ver defenderse de la lluvia? ¿Cómo sí? Pues la lluvia de repente en estas épocas, y sobre todo que está lloviendo, nunca te das cuenta, digo, uno no piensa, para esta gente los cartones, el pedazo de plástico, y entonces, además en un gesto él no va y se los roba, ¿no? Él establece una relación de confianza con estos grupos, empieza a platicar con ellos, los empieza a tratar, y luego hace un intercambio, le cambia los zapatos viejos por unos nuevos, por ejemplo. O sea, empieza como a elaborar toda esta relación. No es una relación que voy y te saqueo, ¿no? O te lo compro por nada, sino realmente empieza este diálogo con ellos y rescata, y luego arma estas esculturas que son, bueno, instalaciones, que no te puedo decir que son bonitas, porque no hay, la palabra bonito ahí no entra, son muy fuertes, pero hay un sentido estético impresionante, y de repente pienso en la exposición y pienso en esa pieza, porque sí son rastros de una cultura que vive con las nuestras, o sea, que con la que convivimos, y que a veces no queremos ver. Y que no queremos ver, y cómo dentro de eso hay también belleza. O sea, hay una cuestión estética, hay un gusto, hay un amor por los objetos, de la misma forma que la podemos tener nosotros. Entonces a mí esa pieza, por ejemplo, me parece muy valiosa dentro de la exposición, me parece muy interesante por todo el contenido y la carga simbólica que tiene, pero por ejemplo hay otra que en el marco de esta ciudad también es interesante, que es una pieza de un artista alemán muy importante que se llamó Joseph Beuys. Y tú tienes una vitrina y lo que ves es como un rollo de papel haciendo un nudo, una especie de listones gigantes, y te tienes que acercar bien y ves cómo está gráfica. Y ese es un electrocardiograma que él le toma a su galerista en Nápoles, y luego le interviene y le pone dibujitos. Y él, ¿por qué surge esta pieza y por qué es importante y cómo nos relacionamos desde la Ciudad de México con algo así? Es que Beuys tenía esta idea de que el arte sana, de que el arte te recupera, te alivia. Sobre todo él le toca luchar en la Segunda Guerra Mundial y recuperarse. Su avión cae, él era alemán, cae y caen nada más en la estepa asiática, una cosa así, y los pueblos los rescatan, lo curan, lo sanan de las quemaduras, y entonces él a partir de eso tiene una especie de visión del arte como sanador, y a eso se dedica, ¿no? Fíjate que ahorita me recordaste una historia, y funcionó al 100. Tomaron una colonia de chavos en Tijuana que vendían droga, estaban drogados todo el tiempo además de venderla, o sea, chavos dados sin presente ni futuro, o sea, chavos verdaderamente en condiciones muy deplorables, mucha pues sin sentido, y metidos al fondo en la delincuencia, ¿no? Y llega un artista y les empieza a enseñar a pintar, a cantar, a tocar un instrumento, a cualquiera de las artes, pero empezar a expresarse, ya fuera en una pared, ya fuera en un papel. Mira, se me paran de veras los pelos de punta. Se encarrilaron, como esos descarrilados, pues, se volvieron a encarrilar en una vida sana. Es que sí tiene el esa arte parte sanador completamente. Y esta pieza de Beuys, digamos, no es agarrar una sociedad que ha estado desde sanarse, y esto lo hace en Nápoles, después de que Nápoles tuvo un terremoto un año antes del nuestro, en esta ciudad, en 84, y entonces él hace esta pieza como para generar esa catarsis, para ese dolor, ese terror, ese miedo que queda en la población, sane, y finalmente la gráfica del electrocardiograma es muy similar a la del sismógrafo. Entonces entender esta parte como también es el latido, ¿no? Entonces eso es... ¿Y qué estaremos viviendo cada quien que vamos a entender la exposición de diferente forma, ¿no? Agustín Coppel, en este tema que está en el Museo Antiguo del Colegio de San Ildefonso, Rastros y Vestigios, indagaciones sobre el presente. La gente que nos escucha dice que nos cuenten más historias de los artistas. Son artistas que en la mayoría, los de la exposición, ¿han muerto? No, se trata, prácticamente todos están vivos,
son artistas contemporáneos. De hecho, yo tuve el privilegio de entrevistar a varios de ellos para una aplicación que se puede descargar de manera gratuita. Ustedes buscan Rastros y Vestigios y lo pueden descargar en su iPhone, Android, en su tableta. Entonces pueden saber más, pueden escucharlos de viva voz, hablando de estas historias que nos gusta saber de ellos. Una de estas entrevistas es con Abraham Cruz Villegas, que quizás hoy es uno de los artistas mexicanos que tienen más visibilidad en el mundo. Acaba de hacer un proyecto muy grande para el Turbine Hall de Tate en Londres en diciembre pasado, un proyecto muy ambicioso y que fue muy visto, muy hablado, muy expuesto, digamos, en los medios. Él tiene un par de piezas en la exposición. Una de las más recientes se trata de un autorretrato ciego, que me encanta el título. Wow. Donde hay todos tenemos estos papeles que vamos juntando después de un tiempo y que están en nuestros burós, en nuestro escritorio. Después de un viaje aparecen incluso más cosas, y él lo que hace es los acumula y luego les da una capa de color y con eso crea una composición. Entonces, en realidad, solo anula una de las caras de estos papeles, y de repente vemos esta especie de mosaico, que en este caso es de color dorado, tomando todo el muro, pero atrás de ese papel hay una historia, un fragmento de su historia personal en un momento determinado, ¿no? ¿Cómo darle, a veces me cuestiono cómo darle el valor al arte contemporáneo? ¿Quién le da ese valor al arte contemporáneo? Porque puedo, no sé, cortar un pedazo de este papel, unirlo con no sé, algo creativo, pero ¿quién me dice, quién le da ese valor de decir, por eso hay tantos artistas de arte contemporáneo con tanto éxito, y otros que no logran conectar o no logran tener las relaciones públicas? O ¿qué es? Yo creo que los artistas, o sea, no es tanto de poner un objeto con otro, crear sentido, tener un concepto, hay una idea atrás de todo esto, eso es muy importante. En el caso de artistas como Abraham, por ejemplo, hay ideas muy claras que sustentan todo su trabajo, pero en el caso, digamos, de todos los artistas que creo que están en la exposición, hay un soporte no solamente teórico inventado, que podríamos decir que es rollo, sino un soporte real, ¿no? De en qué querían desarrollar, qué estaban pensando, qué les gustaría transmitir, y eso es lo que está en la pieza. Y luego hay en el arte todo un sistema, digamos, no de validación, no me gusta decirlo así, pero de reconocimientos, que creo que lo ha tenido por parte de expertos. Están los curadores, están los críticos, están las galerías, está el coleccionista. Hay artistas que se tardan mucho en llegar, y hay artistas que alguien los descubre muy pronto, y hay artistas que van creciendo. Hay, por ejemplo, gente joven que abre una galería y empieza a trabajar con artistas de su generación, y esos artistas y esas galerías van creciendo a la par, y entonces después de 15 años de carrera, tanto la galería como el artista evidentemente han llegado a algún lugar. En el caso, Amigos de la República, miren, lo he visto mucho también en Monterrey, o sea, cómo de repente en las calles o el centro se convierte en piezas de arte, ¿no? Hacen arte urbano. Yo lo estoy viendo cada vez más en la Ciudad de México. ¿Te gusta lo que está pasando con el arte en México? Me gusta, creo que es un momento muy bueno. Es un momento, finalmente, estos periodos a veces de crisis políticas o económicas permiten contrarrestarse con una explosión de cuestiones de creatividad y de salidas, y son interesantes todas las cosas que pasan, pero además no solamente se están haciendo cosas y se generan cosas desde México por mexicanos, hay mucha gente que viene de fuera a producir arte en México, a ver qué está pasando aquí, a mirarnos. Ya no nada más buscan los Diegos Riveras y los Tamayos o la cuestión de esta imaginería de lo popular o la artesanía, sino vienen a buscar qué es lo que está pasando de forma contemporánea, vienen a trabajar con artistas, vienen a trabajar, digamos, todavía con artesanos. Bueno, es que aquí tenemos una de las colecciones más grandes de arte contemporáneo en el mundo, que es la de Jumex. Estamos, aléguenle, son miles y miles de piezas.
Y eso Exacto. nos representa a nivel mundial muy importantemente. Pero no solo eso, sino si pensamos como ciudad, tenemos muchos museos, pero además Claro. tenemos entre el Museo de Jumex, el Museo Tamayo y el MUAC, más de 6,000 metros cuadrados dedicados a arte contemporáneo. Y ya no te cito el Carrillo Gil, la Sala Siqueiros y Fíjate otros, nada más, qué Casa dato, del ¿eh? Lago, el Chopo, Qué dato. el Eco. Cuando pensamos en la cantidad de metros que tenemos dedicados al arte contemporáneo en esta ciudad, No, y no en son el pocos. país. Entonces, no son pocos y hay No. una oferta que es muy amplia. Ahora, por ejemplo, con la exposición, nosotros ocupamos todo lo que es el antiguo colegio de San Ildefonso, enseñando 121 piezas. Te agradezco enormemente estar aquí. Gracias, Magnolia de la Garza. Si vienen a México en estas vacaciones, a la Ciudad de México, tienen mucho que ver, mucho que disfrutar. Hay de todo. Si viajamos a cualquier parte de la República Mexicana, busquen el arte del lugar, qué se está presentando, cuál es el museo, qué es lo que hay en ese lugar que ustedes como mexicanos deben de apreciar porque es nuestro país.